Yo quiero moverte, que él lo hace. Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero y lo que soñé, necesité. Mi anhelo eres tú. Yo quiero moverte, ¿quién lo hace? Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte,
escucho tu voz de lejos, todo en mí comienza a cambiar. Cuando escucho tus pasos al llegar, todo en mí comienza a cambiar. Cuando escucho tu voz de lejos, todo en mí comienza a cambiar. Todo dentro de mí comienza a estremecerse cuando tú apareces. Tus perfumes, tus fragancias modifican todo este lugar. Y todo lo que estaba muerto comienza a vivir. Todo lo que estaba seco comienza a reverdecer. Todo lo que era imposible comienza a ser posible. Comienza a ser posible. Comienza a ser posible cuando tú apareces. Oh, yo me enamoro más. Yo me enamoro más cuando tú apareces. Oh, yeah. Yo me enamoro más. Yo me enamoro más. Y cuando tú apareces. Oh, yo me enamoro más. Yo me enamoro más. Y cuando tú apareces. Oh, todo dentro de mí comienza a reverdecer. Todo dentro de mí comienza a vivir. Oh, escuchamos tu voz que da sentido a lo que somos. Escuchamos tu voz que le da sentido a todo lo que somos. Oh, cuánto te amamos, 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 que soñamos con el día en que volverás aquí. Bienvenidos a todos a la última sesión de esta serie que se llama Conquista del Alma. ¿Sí? Es la séptima, es la última que nos reúne sobre este tema. Hoy, como verán, me acompaña Norma. Para los que no saben, es mi mamá.
Así que hoy viene a acompañarme un poco y poder charlar acerca de esto que nos va a llevar esta nueva sesión de hoy. Ya se van a enterar por qué fue la elegida de acompañarnos. Ya se van a dar cuenta, para los que conocen a Normita ya van a saber por qué. Antes de poder empezar con este precioso tema que hoy nos toca, vamos a hacer como hacemos todas las charlas, de poder entregar este tiempo que tenemos por delante para que sea el Espíritu Santo hablando y que tome gobierno de todo lo técnico, tanto acá como en casa, ¿sí? De todo lo que es las conexiones y aún más los ambientes, que pueda caer esta semilla que hoy se va a soltar en buena tierra, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, gracias por acompañarnos, Señor, hasta acá. Gracias por acompañar, Señor, lo que va a venir, Padre. Te agradecemos por darnos esta oportunidad de poder reunirnos, de poder estar juntos, así sea a través de una pantalla, de una conexión, Padre, pero el Espíritu está unido, Señor, porque somos uno con vos, Señor, somos uno, Señor, como iglesia, Padre. Así que te agradecemos, Señor, por darnos este privilegio de poder reunirnos, de poder escucharte, y pedimos a tu Espíritu Santo que tome el gobierno de todas las situaciones que puedan querer venir a traer distracción, confusión, que todo lo que hoy se suelte pueda ser recibido en el Espíritu adecuado. Espíritu Santo, que seas vos en cada uno de nosotros, tanto nosotras al soltar la voz, como las personas que vayan a recibir esta palabra. Espíritu Santo, enseñanos, hablanos, convencenos, que realmente pueda ser de la forma más creativa, porque sos creativo por sobre todas las cosas, y que sea, Señor, un tiempo en el que podamos recibir aquello que el cielo quiere volcar sobre nosotros. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, para hacer un poco recuento de lo que veníamos hablando las últimas sesiones, hablamos de aquellas situaciones, aquellas cuestiones que nos provocan ansiedades, ¿sí? Entonces hablamos de las finanzas, hablamos del relacionamiento entre las personas, hablamos de los temores, de los miedos. Todas estas situaciones que vivimos día a día siempre nos está generando esto que llamamos ansiedad, que es querer realmente, a veces nos lleva a controlar una situación que no podemos controlar, a veces nos lleva a querer adelantarnos a procesos para no pasar ciertas cosas, ¿sí? Como hablamos la semana pasada con respecto a los temores, con respecto a las finanzas, y mucho más en este tiempo, nos lleva también a entrar en temores de no llegar a fin de mes, o de querer controlar algo, o de creernos que somos proveedores, y entendimos que el único que provee acá es Jireh, que es nuestro Padre. Si no lo viste, está ahí en nuestro canal de YouTube, están todas las charlas para que puedas verlo, ¿sí? Y hoy un poquito la idea de cierre de esta serie es poder hablar aquellas cosas que, como el antídoto, hablábamos hoy un poquito con mamá, como el antídoto para estas cosas, ¿sí? Todas estas cosas que me vienen pasando, bueno, ¿cómo yo hago para hacer frente a esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de 4 recursos, si podemos decirlo, o 4 aspectos que el Padre, que el cielo nos da para poder hacer frente a estas ansiedades. Vamos a hablar de confiar, vamos a hablar de gozarme, vamos a hablar de descansar y humillarme, ¿sí? Lo voy a repetir: confiar, gozarme, descansar y humillarme. Son estas 4 cosas que debo hacer para poder
hacer frente a esto, ¿sí? Y acá se van a dar cuenta un poquito por qué está mi mamá. Así que va a ser una charla, no sabemos qué va a salir de todo esto, pero bueno, yo reconozco en mi mamá una persona realmente gozosa, una persona que confía, que descansa en el Señor y una persona súper humilde, así que me pareció como forma de impartición, ¿sí? Que alguien que esté en autoridad. Ella también se desarrolla mucho en lo que es la sanidad interior, ¿sí? Y esto de trabajar el alma. Así que me pareció muy pertinente poder traerla y tenerla acá, aunque no hable nada y la tenga ahí como un tótem, no, que esté, ya su presencia es gozo, porque estuvimos recién antes de arrancar, meta risa, como no puede ser de otra forma, así que bueno, es un poquito también para aflojarnos, de no saber qué va a pasar, nada, sí. Está el Espíritu Santo, que sobre todo es el que maneja toda esta situación. Vamos a empezar con confiar, ¿sí? Hablamos que la ansiedad es producto de la desconfianza, ¿sí? Desconfianza en Dios como proveedor, como hablamos hoy, desconfianza en la persona que tengo al lado, ¿sí? Desconfianza de que otro no puede hacerlo como yo lo hago, y ahí entramos a querer controlar. Desconfianza en que Dios no puede cuidar a mis hijos o a mi familia y los controlo obsesivamente o estoy encima y empiezo a generar temores, ¿sí? En fin, la raíz de las ansiedades es la no confianza. La palabra confianza es cualidad del que tiene total seguridad de algo o alguien, ¿sí? Es una cualidad. Sus componentes, ¿sí? Los que componen esta palabra confianza es con, que significa todo o significa junto, y fi, la palabra fi de confianza, fi es fe y lealtad. Por eso nosotros hablábamos en unas sesiones anteriores que confianza es con fe, ¿sí? Fe forma parte de la confianza. ¿Por qué? Porque la fe, emuná en griego, ¿sí? Es creer lo que no se ve en lo natural, ¿sí? Es una fe auténtica, ¿sí? Ahora, la palabra confianza, bitajón, es un poderoso optimismo y de confianza basado no en la razón ni en la experiencia, sino en el emuná, en la fe, ¿sí? Está basada en la fe, la confianza está basada en la fe, ¿sí? Por eso confianza es con fe. Entonces podemos ver que cuando la fe no se conecta con la palabra de Cristo, es una fe muerta, ¿sí? Pero cuando la fe se conecta con la palabra de Cristo, se conecta a ese ambiente y se genera confianza. Acá vamos a volver a repetir esto porque está la clave de poder tener confianza. Cuando la fe se conecta con la palabra de Cristo, se conecta a ese ambiente, se genera confianza. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo tengo fe, pero no tengo confianza, ¿sí? Porque la fe, claro, es natural, la tenemos en nuestro espíritu, el Padre nos la da, ¿sí? Pero ya para poder tener confianza en algo, esa fe debe conectarse a la palabra de Cristo, ¿sí? Que es un ambiente, eso se conecta, esa fe se conecta y se genera la confianza. Lo que quería contar yo era esto, que uno a veces tiene fe natural, porque salimos a la calle, andamos, nos levantamos y es una fe natural que todo el mundo la tiene. Pero acá estamos hablando de la fe que viene de Dios, de la fe que viene del Espíritu Santo. Entonces es otra cosa, porque está basada en confianza en el verdadero. Amén. Entonces, cuando yo tengo esa confianza en el verdadero, me hace ejecutar decisiones basadas en que el otro va a responder, porque yo tengo confianza en el verdadero. Entonces yo confío plenamente que va a responder, ¿sí? Cuando la fe se conecta a esa palabra de Cristo, tengo la plena confianza en que eso va a suceder.
o en esa persona, o que tengo la capacidad de afrontar algo, ¿sí? Porque hablamos también de los temores, que a veces no los enfrentamos porque sabemos que, o creemos que no estamos capacitados para afrontar eso, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa confianza en el verdadero, yo entiendo que tengo la confianza para también afrontar eso. ¿Por qué? Porque Él me respalda. Entonces, la confianza acarrea paz y seguridad en la acción y lo hace eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe se une a lo que el Padre dice y genera ese ámbito de confianza. Entonces, por eso, eso me trae paz y me trae seguridad en que yo accione y voy a ser eficaz, ¿sí? Estoy confiada de que eso va a pasar. Si nos acompañás a Santiago 2:18, ¿sí? De la versión de la Biblia de las Américas, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces acá hay algo que veníamos diciendo recién, es que hay una fe natural, ¿sí? Pero que yo la puedo tener y no me lleve a accionar a hacer cosas. Entonces sí, yo tengo fe, sí, esto va a pasar, pero me quedo en el lugar, me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque en realidad es una fe ficticia, ¿sí? Ahora, si vos no ejecutás eso que Dios puso en vos, vas a terminar apagando eso, ¿sí? Entonces los temores, como veníamos hablando, hacen que uno no los enfrente por falta de confianza. Entonces la confianza hace esto, que dice Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Me lleva a ejecutar algo. Esa fe se une a esa palabra de Cristo, entonces acciono, hago algo, ¿sí? Entonces, cuando invertís tiempo en cosas que tenés miedo a que ocurra eso, es fe muerta, ¿sí? Como recién decíamos. Entonces, cuando conectás tu fe a palabras que hablan la tiniebla, eso te hace desconfiar. Entonces, mi fe se va a conectar o a la palabra de Cristo o a las voces que sueltan las tinieblas, ¿sí? Por eso está muy relacionada con el temor. Entonces, si mi fe se conecta a las voces que suelta la tiniebla, va a ser una fe muerta, ¿sí? Una fe negativa, porque me va a llevar a hacer cosas, pero para tratar de evitar ese temor, tratar de no enfrentar las situaciones. Ahora, cuando mi fe se conecta con la palabra de Cristo, eso es confianza. Y acá quería compartirles el Salmo 78. Son varios versículos, del 1 al 7, pero me pareció muy curioso cerrar esto de confianza con lo que dice acá. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y de esto, viste que estuvimos hablando la vez pasada un poquito, de la importancia de pasar de generación tras generación las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Porque a veces no la pasamos, no la comentamos, la vivimos y la dejamos en el pasado. ¿Pero por qué? Porque vemos el milagro tremendo que Dios hizo, como hizo con el pueblo de Israel, y ha hecho milagros con nosotros, y de repente entramos en naturalizarlo tanto que ya nos olvidamos del milagro y ya ni lo contamos, y pasan otras generaciones que no la cuentan. Y la confianza justamente viene ahí, cuando uno va transmitiendo generación tras generación las maravillas del Señor.
Y eso es importante que se vuelva a revivir en nosotros, porque es algo que se dejó de hacer. Entonces es importante que nuestros hijos escuchen las maravillas que Dios hizo en nuestra vida. Si no tenemos maravillas de Dios para contar, entonces estamos sonados. Tenemos que tener maravillas de Dios para contar. Ahora, ¿qué pasa con los milagros? Eso que Dios hace, que nos levanta la fe y que si lo contamos levanta la fe de otro. Los tenemos que conquistar. El tema es conquistarlo, porque si yo no lo conquisto, no lo gobierno. Y cuando no lo gobierno, se queda en el olvido. Y no lo paso, no lo transmito a otras generaciones. Entonces ahí despertamos nuestra confianza, porque aún eso que pasó fue porque también esa fe se conectó a esa palabra de Cristo. Entonces yo al pasarla a mis hijos y seguir hablándola, se sigue conectando esa fe. Y haces que la otra persona conecte su fe a esas palabras de Cristo, que no hablamos solamente de la palabra escritural, ¿sí? Sino en el versículo 1 dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿sí? A lo que Él también en ese momento te dijo, te mostró, te enseñó. Y me viene esto también de que muchas veces lo que hacemos es contar milagros de otros, porque lo escuchamos, porque vimos un testimonio, porque nos contaron un testimonio, y transmitimos los milagros de otros cuando tenemos tremendos milagros nosotros y no los transmitimos. Lo dejamos en el olvido. Entonces es importante que eso se vuelva a generar en nosotros, que vuelvan a hacer ese fuego del Espíritu para que las generaciones nuestras escuchen lo que Dios hizo en nuestra casa, en nuestra descendencia. Y acá este salmo me pareció interesante leer los 7 versículos porque dice todo esto que veníamos diciendo de contar a las generaciones, todas las maravillas, todos los milagros, las cosas que el Señor hace, su poder, las alabanzas, es para que ellos pusieran su confianza en Dios. O sea, ¿cómo hago yo para que mis hijos confíen en Dios? Esto es que ellos deban conectar su fe a esas palabras de Cristo, a eso que me tocó vivir a mí y qué mejor que ellos puedan ver que yo lo pude experimentar. ¿Sí? Eso no solo aumenta mi confianza, porque recuerdo ese tiempo y es algo que uno ya está conectado como a esa situación, a eso que pasó, y nuestro espíritu empieza como a vivificarse, y también estoy haciendo que esas generaciones se conecten su fe a esa palabra de Cristo y su confianza sea también desarrollada. ¿Sí? Entonces, primer punto que tratamos es la confianza como para contrarrestar esto de las ansiedades, ¿sí? Los temores, a las finanzas, ¿sí? Estamos hablando de puntos para poder contrarrestar estas ansiedades. El segundo era gozarme, ¿sí? El gozo. Entonces, acá viene una pregunta. El vecino cuando me ve, ¿sí? ¿Puede pensar que feliz soy? Ponete a pensar un poquito, ponete en el lugar de tu vecino, mirándote a vos. ¿Puede pensar que sos feliz? Y por eso también la traigo a mi mamá. Yo la veo a mi mamá y yo sé que es una persona feliz. No importa qué situación le toque pasar, no importa qué situación le haya tocado vivir, pero si hay algo que ella no perdió, fue el gozo, ¿sí? Y esto no es solamente la risa, ¿sí? El que conoce a mi mamá es pura risa, pero el gozo también es una cualidad, es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo ver que una persona realmente vive en el Espíritu por el gozo que tiene, ¿no? Y en esto de poder pensar un poquito en el gozo, cuando ella a mí me dijo que pudiera compartir con ella esta parte, vino a mi cabeza situaciones que yo en realidad no conozco porque me la han contado, así como pasan de generación en generación, ¿no? Por ahí he escuchado a mi papá, a mis tíos hablar de mi abuela, ¿no? Y pensaba en esto del gozo, que muchas veces lo confundimos con una herencia que recibimos porque tenemos un buen humor o porque somos gente alegre. Nosotros como familia somos una familia alegre, una familia que nos juntamos, nos reímos de nosotros mismos, nos divertimos, la pasamos bien. Pero esto del gozo es otra cosa porque estamos hablando de un buen humor o de ser feliz
pero estamos hablando de algo que yo heredo porque mi familia fue feliz y porque mi familia me contagió esa forma de vivir. Pero eso no es esencia, eso habla de mi alma, de emociones habla. Ahora, cuando hablamos de gozo, estamos hablando de algo más supremo. El gozo yo no lo puedo sentir por mí misma, no lo puedo inventar. El gozo es algo que viene de Dios, te lo da Él. Ahora, yo lo puedo recibir como herencia, sí, porque nosotros somos una familia alegre. Pero en el caso mío, por ejemplo, de chica me decían cascabelito, entonces quiere decir que yo era alegre. Pero pasados los años, sin conocer a Cristo, yo era alegre por fuera, pero por dentro tenía tristeza, tenía cosas que no tenía solucionadas. Y aún estando en Cristo, pasé ciertas situaciones en mi vida que también me traía tristezas a mi corazón. Cuando eso cambió en mí, cuando esa forma de ser alegre, pero cuando se cerraba el telón había tristeza, cambió en mí. Realmente lo cambió el Señor, no hay otra forma. No hay otro que pueda cambiar y cambiar tu lamento en gozo, no hay otro. Entonces, un día, una de las anécdotas que tengo para contar, por ejemplo, una de las anécdotas es que estando con otra amiga que también es hermana en Cristo, Graciela, un día nos trajeron un versículo bíblico que decía que Dios nos había dado óleo de alegría más que a nuestros compañeros, porque nosotros estábamos todo el día riéndonos. Ahora, en realidad, como decía recién, eso puede ser algo superficial, pero que todavía no lo tengo superado porque por dentro no tengo cosas solucionadas. Yo iba un día en un colectivo, Dios puede hablar en cualquier lugar, Él arma el ambiente donde sea cuando te quiere hablar. Y yo iba en un colectivo en una época de, ¿cómo se llaman los campeonatos de fútbol? Mundial. De mundial. Entonces había mucha algarabía porque me parece que estaba Argentina, había salido campeón, algo así. Y yo iba, estaba sola con 3 hijos. Estamos hablando de muchos años atrás. Sí, sí. Con 3 hijos y uno en camino, pero estaba sola. Entonces yo iba, aún conociendo a Cristo, porque yo conocía al Señor cuando tenía 24 años, 23, 24 años. Cuando estaba esperando mi cuarta hija, yo iba en ese colectivo iba lleno de argentinos contentos, alegres, pero yo iba hablando con Dios. Y iba diciéndole la tristeza que yo tenía. Y el Señor fue así, cortito y al mentón conmigo. Me dijo, ¿qué haces sufriendo? Si yo llevé todas tus angustias y todas tus necesidades y todas tus tristezas en la cruz del Calvario. Y yo me quedé así sin respiración, nadie sabía lo que estaba yo hablando con el Señor. No iba hablando sola, iba por dentro, ¿no? Y fue instantáneo, fue un antes y un después. O sea, yo ahí en ese mismo momento dejé de sufrir. Y yo no digo que nunca más sufrí, pasé situaciones de estrechez, de angustia, de necesidad, de lo que sea, pero me duraba cada vez menos. Realmente ahí fue un cambio. Yo no puedo mirar para atrás y decir, no fui feliz. En medio de situaciones difíciles, yo seguía siendo feliz. Porque eso es algo sobrenatural. Es algo que te lo da el Señor. No lo podés inventar vos. Es una atmósfera, es algo que pasa a tu alrededor y que cambia tus ambientes. Y es un proceso, o sea, eso no es que de un día para el otro pasa. A mí me pasó en ese momento, pero ya tenía unos cuantos años en Cristo. Y de ahí en adelante, mi característica es eso, el gozo. Pero el gozo que viene del Señor, porque es una cualidad y no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, y yo lo manejo como sentimiento, es a nivel del alma. Y el alma a mí me trae trastornos si la dejo gobernar. Entonces, eso está en el espíritu. Es espiritual y se vive desde el espíritu. Por eso tenemos que decir que la tarea de vivir en gozo no es una opción, es algo ministerial, es algo que debemos tratar de conseguir y de que eso se plasme en nosotros como una cualidad, como recién decía mamá, de decir, bueno, es algo que está en el espíritu y lo debemos tener, lo debemos bajar al alma, ¿sí? Esto que veníamos hablando de que el espíritu debe testificar el alma y el alma debe someterse a ese espíritu, y bueno, el alma debe someterse a ese gozo, pero hay que vivirlo, ¿sí? Es una tarea que debemos conseguir, no es opcional, no es, bueno, no tengo gozo. Bueno, a mí me tocó ser tristona y no, es algo que realmente tenemos que vivirlo. No es justo para Dios que vivamos angustiados,
No es justo. ¿Por qué? Porque el gozo es el propósito por el cual Dios hizo todo lo que hizo. ¿Sí? Desde la creación hasta esto que decía mamá, yo ya llevé todas tus angustias, ya llevé todos tus problemas a la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, el gozo es el propósito por el cual Dios hizo todo lo que hizo, el deleite y el disfrute. Lo que a mí más me pegó en esa conversación en el colectivo con Dios fue que Él me dijo lo siguiente, ¿qué haces sufriendo si yo llevé todo en la cruz del Calvario? Hacé en vano mi muerte. Ese hacé en vano mi muerte para mí fue tremendo. Pues yo, tenés razón, Señor, le dije yo ahí. Yo no quiero hacer en vano tu muerte. Yo quiero agarrarme de todos los beneficios que esa muerte y resurrección que Cristo hizo a nuestro favor tiene para mí. Ahora, con esto no estamos diciendo que no tengamos tiempos de tristeza o de duelo o no nos demos ese momento de ponernos mal, porque hemos hablado, pero la tristeza es algo fisiológico que el Señor creó también, porque es un tiempo en que uno trae un análisis de las situaciones, de qué es lo que está pasando, por qué me ocurrió esto, por qué me ocurrió aquello. El tema es que si yo me mantengo en esa tristeza... Es como un semáforo que te advierte, algo está pasando. Claro. Entonces, no es que estamos diciendo prohibido ponerse mal, prohibido llorar, prohibido ponerse triste, no. Estamos hablando de que cuanto más practicamos el gozo, más nos metemos en este ambiente que es el gozo, esos tiempos de tristeza, esos tiempos de duelo, van a durar cada vez menos. Como decía mamá, fue un proceso, ¿sí? No es que no hubo procesos y tiempos que ella no estuvo mal, sino que le duraba cada vez menos. ¿Por qué? Porque entraba en el gozo del Señor y te hace ver las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, buscar el gozo que sea tan tarea como orar y leer la Biblia, ¿sí? Debemos aprender a disfrutar, a tomar el fruto. Disfrutar es eso, tomar el fruto, ¿sí? Aprovecharlo. Por eso hablamos de que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Viene en nuestro espíritu. En el depósito de nuestro espíritu está ese gozo, así que hay que ir a buscarlo ahí adentro, no afuera. Comunicar la alegría y el gozo tiene que ver con algo interno, ¿sí? Como decía recién mamá, es algo que ya venimos con eso, ya está en nuestro depósito, ¿sí? Pero debemos hacer como un cambio de posición. En vez de pararme en la tristeza, en el dolor, me paro en el gozo. Aún que yo pase alguna situación y deba llorar un tiempo y deba hacer un duelo, deba ponerme triste, pero es un tiempo, ¿sí? Es algo que pasa. Yo tengo 2 versículos acá, que en el Salmo 16:11, que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea que acá está bien clarito, si no buscamos la presencia de Dios, no vamos a tener nunca plenitud de gozo. O sea, buscar su presencia todos los días, ese es el secreto. Y el otro que me gustó mucho, el otro pasaje que leí, Nehemías 8:10, que dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, cuando uno no tiene fuerza para nada, es el gozo del Señor lo que te levanta. Entonces, no hay prueba, no hay dificultad, no hay nada que te pueda quitar el gozo de la salvación, por ejemplo, el gozo de tenerlo a Dios. Y como decía recién Jazz, si no tenemos ese gozo, Él tuvo deleite y tuvo alegría, creo que es la palabra, cuando hizo la creación. Entonces, si Él se deleita y se goza, y nosotros no podemos deleitarnos y gozarnos con lo que Él hace, hay un problema. Entonces tenemos que buscar ese gozo, porque si no lo tenemos, Dios lo va a proveer para nosotros. Lo tiene, está dentro nuestro. Busquemos dentro nuestro, en esa presencia, en esa búsqueda del Señor, empecemos a intimidar con nosotros mismos y decir, bueno, ¿dónde está ese gozo que yo lo perdí? ¿Dónde lo perdí? Porque muchas veces Dios viene y te muestra dónde lo perdiste para que vos salgas de esa situación, la entregues y vos puedas pararte en ese gozo y empezar a enfrentar la vida de otra manera. Porque si no tenemos ese gozo del Señor, no podemos predicar a Cristo, por ejemplo, porque ¿qué Cristo vamos a predicar? ¿Un Cristo de angustia, de amargura, de tristeza? No. Tenemos esa salvación ya que eso nos llena de gozo y cambia nuestras realidades. Y esto lo vemos muy claro en Hebreos 12:2, ¿sí? Acompáñanos a Hebreos 12:2. Acá vemos claro cómo Jesús soportó la cruz, ¿sí? Soportó esa situación difícil que
que tenía que pasar, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús puso, sí, es hermoso, el entender que Él puso el gozo por delante. ¿Sí? El gozo por delante no es ni más ni menos que el Padre. Él, para soportar todo lo que tuvo que soportar, nunca dejó de mirar al Padre. O sea, lo puso por delante, porque si no era imposible pasar lo que Él tuvo que pasar como ser humano, ¿no? Poniendo al Padre por delante, ¿sí? Entrando a ese ámbito de gozo es como Jesús soportó la cruz, ¿sí? Vamos a poder entonces soportar procesos llevando a nuestra alma a esos ámbitos de gozo. Como decíamos hoy, realmente debemos predicar al alma. Eso que hablamos desde un principio de llevar el alma a beber de esas aguas del Señor, bueno, es beber de ese gozo, porque situaciones difíciles nos va a tocar pasar, vamos a tener que enfrentar, ¿sí? El tema está qué tan bien lo pasamos o cuánto dura ese proceso también, ¿sí? Entonces entender que debemos llevar al alma a esos ámbitos de gozo, ¿sí? Y cuánto más en estos tiempos difíciles que nos está tocando atravesar a nivel mundial. Cuánta gente que se está muriendo alrededor nuestro que son cosas que no las esperás, ¿sí? O personas que están pasando necesidad o que se enferman y no saben si van a poder salir, ¿sí? de esa situación de enfermedad. Hoy más que nunca necesitamos vivir y experimentar ese gozo. Ahora, acompáñenos a Deuteronomio 28:47. Para hablar un poquito sobre, con esto con respecto a las ansiedades por el tema de finanzas, por los temores, dice Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Lisa y llanamente acá te está diciendo, porque tenías todo y no te contentaste, ¿sí? Tener la abundancia de todas las cosas es tenerlo a Él, es tenerlo a Cristo, es tener al Padre por delante. Entonces, cuando no servimos al Señor con alegría y con gozo de corazón, es porque realmente no nos contentamos con la abundancia de todas las cosas que es Él, ¿sí? Entonces, la alegría no viene por lo que podés tener, sino viene por disfrutar lo que tenés. Entonces, el gozo te hace cambiar la posición, ¿sí? Entonces, aquellos que no están alegres o no están pasando momentos de gozo porque ven el vaso medio vacío, el gozo te hace ver el vaso medio lleno, te hace ver realmente lo que sí el Padre te da, ¿sí? Lo que sí el Padre te equipa para pasar ese momento. Me estaba acordando ya, cuando hablabas de esto, es que muchas veces a nosotras como mamá siempre nos pesan mucho los hijos, ¿no? Y a veces el enemigo viene y te refiega por la cara cómo está tu hijo. Y te muestra un panorama que vos decís, no vuelve nunca a Cristo. Y yo siempre que hablo con las mamás les digo, párense en la promesa, en lo que Dios dijo de ellos, en lo que Dios sigue diciendo y el cielo sigue diciendo sobre nuestros hijos. Entonces, ¿hay promesas de Dios para nuestra descendencia? Sí, claro que hay. Por más que vos veas a tu hijo o a tu nieto o a quien sea en una situación que vos decís no va a salir nunca, sacá los ojos de ahí y posalo nuevamente donde tenés que posarlo. Porque si seguís mirando la dificultad, nunca vas a tener gozo, siempre el enemigo te va a tirar para abajo. Entonces salir de esa situación son decisiones, salir de esa situación y empezar a mirar a quien verdaderamente tenés que mirar. La promesa de Dios, que siempre hay una palabra que Dios te dio, siempre hay algo que Dios te dijo en algún momento de la vida, esto va a suceder así. Y si no hay una palabra, bueno, buscala y empezá a preguntarle al Padre, Señor, ¿vos qué decís de mi hijo? Y el Padre te va a empezar a decir cosas tremendas de tus hijos, pero buenas,
no cosas malas, cosas buenas. Posate ahí, no te poses en lo que no hay, sino en lo que hay. Y hay mucho más para agradecer que para no agradecer. Esto es ni más ni menos lo que hablamos hoy de la confianza. Esa fe se conecta a lo que el Padre ya dijo de tu generación, de tu hijo, de tu hija. Entonces no podés no tener confianza de que eso va a suceder. Y eso te planta en el gozo de la salvación, que tu hijo también va a alcanzar esa salvación, ya la alcanzó. O sea, ya está hecho, desde la eternidad está hecho. El tema está cuando nosotros conectamos esa fe a lo que te quiere decir la tiniebla, lo que te quiere mostrar hoy la realidad de tu hijo. Entonces ahí es donde entras en procesos de desconfianza, de ansiedades, tu alma se estrecha, se angustia, ¿sí? Pero ese cambio de posición, de decir, no, mi fe se debe conectar a la palabra de Cristo, a lo que Él ya habló sobre mis hijos, y eso me va a traer confianza y gozo. Y acá es bueno entender que somos profetas de nuestros hijos. O sea, queremos ser profetas, empecemos a ser profetas de nuestros hijos. Y empecemos a decir lo que Dios dice, no, porque uno puede decir, bueno, yo soy profeta de mi hijo y empiezo a decir lo que me parece, lo que yo quiero que él sea, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de mi hijo. Entonces, eso me lleva a que yo tenga tiempo de intimidad con Dios, preguntándole a Dios qué piensa de mi hijo y qué quiere Dios de mi hijo, o qué va a hacer Dios en el futuro con la vida de mi hijo. Entonces, ahí sí yo voy a ser profeta de lo que Dios dice, no de lo que yo quiero. Entonces esa palabra se une a lo que el cielo sí está hablando y es poderosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos hacemos conscientes de este gozo? ¿Sí? Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, ¿sí? Sigue hablando de la palabra, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Sí? Acá dice, meditarás en él. Meditando, ¿sí? ¿Cómo nos hacemos conscientes de esa palabra meditando? Y no le tengas miedo a lo que es meditación, porque acá ya meditación me voy a una onda zen, nueva era, no. Acuérdense que la tiniebla es imitación, es piratería de lo que realmente son los diseños del Padre. Y ya acá el Padre está hablando de meditar. ¿Qué es meditar? Es hacerte consciente de Cristo, ¿sí? Hacernos conscientes de su realidad. Contemplar, mirar, disfrutar, ¿sí? Las Escrituras todo el tiempo apuntan a disfrutar a Dios. Si vamos a los Salmos, es precioso las cosas como David empieza a soltar para poder disfrutar, contemplar tu hermosura, contemplarlo a Él, ¿sí? ¿Algo más que quieras soltar del gozo? Bien, porque esto de meditar, ¿sí? Esto de disfrutar, de mirar, de contemplar, me lleva al otro recurso, al otro punto, ¿sí? Acuérdense que vimos confianza, confiar, ¿sí? Vimos gozarme y ahora vemos reposar, descansar, ¿sí? Esto es lo otro que me lleva a afrontar las ansiedades y es el reposo. El reposo es el ámbito, ¿sí? En el cual sos sumergido para ser vivificado, ¿sí? Esto no es solamente me acuesto a dormir, me echo una siestita y revivo un poco y sigo, no. Esto es algo mucho más profundo, ¿sí? Debemos tener estos tiempos de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Todo lo que el Padre hizo, lo hizo bajo este diseño de reposo. Si vos vas a Génesis 2:2, no va a estar en pantalla, no lo vamos a leer, pero después si querés, chequealo, porque esto es así. Dice que en 6 días completó su obra y el 7º día Dios reposó. ¿Sí? Ya arrancó la creación con este diseño, con lo que es el reposo. Si vamos a lo que es nuestra respiración, lo que es los latidos de nuestro corazón, es un momento que algo se contrae, ¿sí? Cuando respiro, y algo que se relaja. ¿Sí? El corazón hace lo mismo, ¿sí? Cada latido cardíaco consta de una contracción que se llama sístole y diástole cuando eso se relaja, ¿sí? Es trabajo, reposo. Trabajo, reposo. Mamá me va siguiendo, es buena alumna. Bueno, eso es algo que hacíamos. Ella no puede no hacer la cara que hace el otro, así que la van a ver gesticulando.
Pero entre cada latido, el corazón descansa aproximadamente 0.4 segundos. Así que desde la vida, desde la creación, el Señor ya dio este diseño de reposo. ¿Por qué? Porque el reposo es el tiempo en el que toda la creación recibe la administración del Eterno. Te lo voy a repetir porque esto es bomba. El reposo es el tiempo en el que toda la creación recibe la administración del Eterno. Tener estos tiempos de reposo te va a llevar a poder enfrentar los otros tiempos o el resto de los días de la semana. Fíjense ustedes ahora con esto de la pandemia, del año pasado, la primera parte en que nos tuvimos que meter todos adentro, cómo descansó la naturaleza y cómo se vivificó. Se veían animales sueltos en la calle, cruzando patitos, el mar mucho más azul, las hojas más verdes, ¿sí? Tuvo un descanso y fue vivificada la creación. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos la administración del Eterno. ¿Cómo? En esos tiempos de reposo es cuando intimamos con el Señor y el Señor reposa en vos, reposa en mí, ¿sí? Y eso nos ministra, nos vivifica, nos llena de fuerza, ¿sí? ¿Para qué? Para afrontar los días que... Hubo un tiempo ya donde sí. me hablaba a través de los sueños, entonces yo quería estar durmiendo. Yo decía, Señor, me voy a dormir, quiero que me hables. Me voy a reposar, así que nos comunicamos. Pero bueno, pasa eso. Ya lo habíamos hablado en unas sesiones anteriores que como familia nosotros nos tomamos un tiempo de reposar, ¿sí? Apagamos celulares, es un tiempo precioso que tenemos como familia y no es que estamos todo el tiempo contemplando al Señor, tenemos nuestro tiempo de contemplar, pero es poner adoración y realmente ser conscientes de lo que ha hecho Cristo, esto también de traer memoria de lo que el Padre ha hecho, de las maravillas. No sé, si estás en el patio, sos consciente de la brisa, sos consciente del pajarito que canta, es como que bajás cambios, ¿sí? Del ritmo que venías y te podés dejar y haces que realmente te soltás en los brazos del Padre. Yo lo vivo así, como diciendo, bueno, hacé lo que quieras, ministrame, y realmente es un tiempo para contemplarlo, ¿sí? Llevar nuestros pensamientos a Él y dejarnos ministrar por su persona, por su presencia, ¿no? Es un tiempo que nos ayuda para afrontar luego los días que vendrán, porque si yo no tomo este tiempo de reposo, de descanso, estoy continuamente trabajando. Entonces, obviamente hago un desgaste físico tremendo, psicológico, ni hablar, y nunca alcanzo a recuperarme. El cuerpo nunca alcanza a recuperarse, el alma tampoco, ¿sí? Porque vienen las enfermedades, ¿sí? Hablamos de cómo está el alma, eso lo testifica el cuerpo. Entonces viene el estrés, vienen las ansiedades. Entonces este tiempo de descanso y de realmente reposar en Él, ¿sí? Es muy necesario. Ahora, ¿por qué no logramos alcanzar descanso? Vamos a Mateo 11, 29. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces acá habla de que para hallar descanso para vuestras almas debemos aprender de Jesús. Acá habla de Jesús, ser manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué significa llevar el yugo de Él? ¿Sí? Dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Llevar el yugo de Él es llevar la cruz, ¿sí? Ahora, ¿qué es la cruz? La cruz tiene que ver con mi alma, ¿sí? Morir a cuestiones de mi alma, ¿sí? Esto que también hoy contaba mamá de decir, bueno, cuando mi alma se quiere levantar, yo la tengo que llevar a ese gozo, ¿sí? A ese gozo que sí está en mi espíritu. Entonces, cuando yo muero
a esas cuestiones del alma, esos cuestionamientos que mi alma cansada o insegura entra a hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan de las características del alma que hablábamos? Que hay que darle seguridad, ¿sí? Porque tiende a cuestionar y a sentirse insegura. Entonces, morir, llevar el yugo es tomar esa cruz, quiere decir eso, morir a esas cuestiones del alma, ¿sí? Cuando el alma realmente quiere levantarse. Ahora dice, aprender de mí, ¿sí? Tomar mi yugo y aprender de mí. ¿Qué es lo que hay que aprender de Jesús? Mansedumbre, ¿sí? El manso es el que sabe responder con paz. Sabe responder con paz la violencia, sabe responder con paz la injusticia, ¿sí? Y acá entra lo que era la ansiedad por relacionamiento. ¿Se acuerdan cómo nosotros reaccionamos frente a la injusticia? ¿Cómo nosotros reaccionamos frente al rechazo? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros debemos aprender de Jesús es su mansedumbre, ¿sí? Porque el manso sabe responder con paz cualquier situación violenta, cualquier situación injusta, ¿sí? Que le toque vivir. Viste que a veces hay gente que usa versículos bíblicos para pararse en no, tengo que seguir violento. Porque Jesús, siempre dicen lo mismo, Jesús sacó a los que estaban vendiendo en el templo, en la casa de oración. Dio vuelta a la mesa. Claro, y entonces a veces hay gente que se toma de esos versículos para estar un tiempo más en ese enojo, en esa reacción que uno tiene humanamente mal, y encima ponemos versículos bíblicos. O al reino de Dios lo arrebatan los violentos, claro. Sí. Realmente debemos entender y tomar en el contexto adecuado la palabra del Padre, ¿no? Entonces debemos aprender que mansedumbre, ¿sí? Y habla de humildad de corazón, ¿sí? Humilde de corazón. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Este humilde de corazón, a ver, vamos a entender esto recordando esta situación. El pecado que cometió Lucero, ¿sí? Satanás, antes de caer, era Lucero. El pecado que cometió Lucero es que anheló salir de su lugar y ponerse en una posición más alta, ¿sí? Él miró el trono de Dios y dejó de mirar su posición. Él quería subir de posición. Eso fue la altivez. ¿Qué es la altivez? Es cuando vos mismo te subís a otra posición. Entonces te subís de rango, de ser hacedor de justicia a ser juez. Entonces, en vez de practicar la justicia, ya te pones en juez y juzgás a otro. Juzgás situaciones, juzgás personas. ¿Sí? Quiero ponerme a la altura de Dios. Y acá entramos al último recurso, ¿sí? Hablamos de confianza, hablamos de gozo, hablamos de, se me fue, que estábamos hablando recién, de reposo. Somos las dos igual. Hablamos de reposo y el último hablamos de humildad, ¿sí? Acá entramos al último recurso, que es la humildad. El problema de ponernos a la altura de Dios es que eso implica que tengas la responsabilidad que Él tiene sobre todas las cosas, ¿sí? Eso significa que yo tenga que tener la sabiduría para administrar la creación como Él administra. Y no la tenemos, ¿sí? Si bien somos administradores, que Él nos da un rango, pero no el rango que Él tiene de ser creador y realmente sojuzgar todo, ¿no? En muchas situaciones queremos hacer lo que Dios hace, ¿sí? Y entramos a desgastarnos, a cansarnos, porque nos ponemos en la posición de Dios. Y eso requiere mucha responsabilidad. Y no fuimos creados para eso. Entonces, como decíamos hoy, nos ponemos en jueces, ¿sí? Y enjuiciamos a todos o enjuiciamos situaciones. Decimos esto es justo, esto no es injusto, esto sí, esto no. Nos ponemos en querer convencer de pecado y justicia a otros, ¿sí? Queremos subirnos a esa posición de ser nosotros los Espíritus Santos, ¿sí? Entonces entramos a querer convencer al otro. Esto también que hablamos,
Esto también que hablábamos, ¿no? De los hijos, que a veces como que nos empeñamos en hacerle entender quién es en Cristo, y los queremos convencer de algo que ellos no lo ven y son el proceso que tiene Dios para cada uno, con esa persona, ¿no? En muchas situaciones queremos hacer lo que Dios hace, ¿sí? Como esto que hablamos de ser proveedores, cuando realmente Él es nuestro Jireh, Él es nuestro proveedor, ¿sí? Y entramos en ansiedades para lograrlo, ¿sí? Entramos en esto, en desgastarnos, en cansarnos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para hacer eso, porque eso ya lo hace el Señor, ¿sí? Él sí tiene la facultad de afrontar la responsabilidad y afrontar todas las cosas que debe afrontar para hacer entender estas cuestiones, o de proveernos, o de ser juez, o de, bueno, esto que hablamos de convencer de pecado y justicia. Él tiene el gobierno de las cosas, ¿sí? Entonces... ¿Cómo nos cansamos cuando queremos tomar ese lugar? Sí. ¿Cómo nos cansamos cuando queremos tomar el lugar de Dios? Porque realmente es agotador, porque nunca lo vamos a poder hacer. Y nos ponemos en una postura donde no alcanzamos algo, y eso es frustrante. Entonces, realmente tenemos que bajar los niveles y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso de bajar los niveles es realmente ser humilde de corazón. ¿Y qué es ser humilde? Es quedarme en el lugar que Dios me creó, ¿sí? Bajo sus pies. Ahora, no bajo sus pies por una cuestión humillante, ¿no? Que Él quiere que estemos bajo sus pies. Porque a Él no nos gusta, no es su placer humillarnos, sino por funcionalidad, ¿sí? Porque si no moriríamos. Si entramos en este desgaste, va a llegar un punto que nos morimos, porque es así. Entonces, la humildad de corazón es quedarme en el lugar que Dios me creó, que es bajo sus pies, por una cuestión de ser funcionales, ¿sí? Acompáñame a Salmos 10, 17, capítulo 10, versículo 17, que dice: Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Este inclinar, sí, que está hablando, nos hace ver que Él está por encima, porque cuando yo me inclino es porque estoy arriba de algo, ¿no? Entonces, el humilde que está por debajo recibe de Él, por el solo hecho de estar en ese lugar, debajo de Él, ¿sí? Entonces, si yo tengo agua en las dos manos, a ver, voy a hacer esto. Y bajo la mano, el agua que está acá, por decantación, por acción, por estar debajo, va a recibir el agua que está arriba de la mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace estar en la posición debajo de Dios, ¿sí? Por acción espiritual voy a recibir de Él, porque estoy abajo. Sí o sí. Sí o sí, porque Él va a descender sobre vos, ¿sí? Si te subís, Él no va a descender sobre vos. Es por una cuestión lógica, ¿sí? No hay forma de que Él descienda si vos estás arriba, ¿sí? ¿Y qué pasa? Te perdés la provisión que es Cristo. Tremendo. Entender eso, ¿no? De decir, ¿cómo hago para ser humilde de corazón? Quédate en la posición que Dios te creó, que es estando debajo de Él. No quieras ocupar un lugar que no te fue dado. No quieras subirte de rango, porque si no cometemos el pecado de lucero, ¿sí? Entonces, entender cuál es la posición, aún en los tiempos que nos toca vivir. ¿Qué posición, Señor, en este tiempo que hoy me toca vivir? ¿En qué posición tengo? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas que haga? Eso es entender, de decir, bueno, el Señor te dice, y quedarte en esa posición. Entonces, por decantación, como estás siendo obediente a Él, Él va a descender sobre vos. ¿Por qué? Porque está encima tuyo, ¿sí? Esa agua va a caer, ¿sí? Estás en una posición de recibir. Entonces, si yo me pongo arriba o quiero ocupar un lugar más alto del que se me dio, no hay forma que descienda el Padre sobre mí, ¿sí? No hay forma. Y me voy a perder la provisión de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos humildad?
esta es la pregunta del millón. ¿Cómo desarrollamos humildad? Primeramente, reconocernos que somos altivos. Y acá ninguno se salva, creo yo. Hasta el más practicante de humilde, si dice, no, pero yo soy humilde, bueno, ahí ya está siendo altivo. Así que, sí, soy orgullosamente humilde. Reconocernos altivos, ¿sí? Pero no en esta falsedad de decir, sí, Señor, soy altivo, no, realmente reconocernos, ¿sí? Realmente ponernos en esa posición debajo de los pies del Padre. Otro punto importante que habló Marce el domingo es tomando conciencia del cuerpo. Así desarrollo humildad. No me humillo ni me dejo humillar, sino me hago humilde, ¿sí? Tomando conciencia del cuerpo, tomar conciencia del otro, ¿sí? Y sujetarme, ¿sí? Sujetarnos unos a otros nos lleva a practicar humildad. Decime vos si no es un ámbito para practicar humildad el estar en koinonía, en el cuerpo, en saberme cuerpo, con todo eso que conlleva, porque nos lleva a relacionarnos, nos lleva a tener que aguantar ciertas cosas, a tener que callarnos algunas para que el otro crezca o para no decir nada hiriente. Hay muchas situaciones que nos lleva el cuerpo a hacernos humildes, ¿no? Así que, una cosa, sí, Jazz, que a mí me ayudó mucho en todos estos años en los caminos del Señor es, yo siempre buscaba relacionarme con el que me costaba. No me relacionaba con los que me era fácil relacionarme, porque eso es fácil, no tiene esfuerzo. Es más, te sale solo. Entonces siempre me trataba de relacionar con aquellas personas que me costaba. ¿Por qué? Porque eso hace que uno empiece a sacar chispa, o que no tengamos la misma idea y haya dos puntos de vista distintos. Y bueno, ahí empezás a practicar lo que es la humildad, ¿no? Poder mirar al otro, no por encima tuyo, sino como superior a vos. Amén, eso es. No mirarlo es así, sino como que el otro es superior a mí. Eso, ahí desarrollás humildad sí o sí, ¿sí? Entonces, el domingo Marce también habló un poco de esto de ser iglesia y de realmente tomar conciencia del cuerpo que somos, ¿sí? Lo otro que me hace ser humilde es la autoridad, caminar bajo autoridad. El carácter humilde siempre va a hablar de la dependencia, ¿sí? Si yo soy humilde, siempre voy a estar dependiendo de esto que decíamos, sujetarnos unos a otros y por sobre todo tener esa autoridad visible siempre y caminar bajo esa autoridad. A ver, ¿qué es la autoridad? Un niño que se sujeta a su padre, eso es autoridad, ¿sí? Si ese niño no aprende a estar bajo su papá, no va a formar carácter. Esto que decía mamá recién, o sea, yo voy a aprender a limar asperezas estando con gente por ahí que no me gusta tanto estar. ¿Por qué? Porque voy moldeando mi carácter. Para que un hijo pueda ser maduro, realmente debe ser moldeado por su papá, ¿sí? El Padre Celestial no quiere que nos independicemos de Él. Él siempre quiere esa dependencia. Por eso, primeramente, vivir bajo su autoridad, ¿sí? Y las autoridades que Dios pone, ¿sí? En la tierra, ¿sí? Presidentes, intendentes, la policía, un pastor, un líder, el esposo, la esposa, ¿sí? ¿Por qué sería un caos? Porque la autoridad trae orden. Y sin orden hay disfuncionalidad, hay caos, como decía recién mamá. En todas las cosas que están bajo autoridad hay prosperidad. En lo que te rebelas no hay prosperidad. Lo repito, en todas las cosas que están bajo autoridad hay prosperidad. En lo que te rebelas no hay prosperidad. Entonces, si hay áreas en tu vida en que no están siendo prósperas, abrí el ojo, presta atención, analízalo, porque seguramente no esté bajo la autoridad correspondiente. Obedeciendo algo que tenga que obedecer, bajo la autoridad correspondiente que tenga que estar y está bajo otra entidad o bajo otra autoridad, ¿sí? Que no debería estar,
¿sí? Entonces presta atención a eso, porque eso, el estar bajo autoridad, también forma el corazón humilde, ¿sí? Y la humildad también hace que podamos afrontar estas ansiedades. Esto que venimos hablando del alma turbada, ¿sí? Ahora, ¿qué es estar bajo autoridad? Es un diseño de sujeción, ¿sí? Debemos sujetarnos a la autoridad. Y acá el Señor no te va a juzgar por tu autoridad, sino por la sujeción a esa autoridad. Si no es que porque a veces nos va a tocar estar bajo autoridades que no nos gustan tanto, pero el Señor no te va a juzgar por eso, por esa autoridad, sino te va a juzgar cómo vos estás siendo sujeto a esa autoridad, o si te quejás de esa autoridad, hablas mal de esa autoridad, renegás de esa autoridad, desobedeces la autoridad. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo fui autoridad de ella y ahora ella es autoridad mía. Entonces yo eso lo he vivido y lo he entendido, de que yo tengo que estar bajo su autoridad, porque así es como se estableció en este tiempo, y yo hablo con ella como pastora, como también puedo hablar con ella como hija. Entonces uno tiene que saber ubicarse y saber qué grado de autoridad tiene uno y qué grado de autoridad tiene otro, y respetar los grados de autoridad. La autoridad es delegada por Dios, y cuando esa autoridad delegada por Dios baja correctamente, los demás se sujetan. Cuando no se sujetan es porque puede haber algo también en la autoridad equivocado. ¿Se entendió? Sí, lo voy a charlar desde este lado. Cuando mi mamá siempre fue mi autoridad espiritual, más allá de que yo tenía mis pastores, mis líderes, pero ella lo que yo más confiaba, y le confiaba absolutamente todo, las que me mandaba venía y le decía a ella, bueno, ella siempre fue mi autoridad como mamá y espiritual también. Cuando el Señor nos pone este llamado de pastores y nos da esta unción, esta autoridad, una vez me acuerdo que por celular mamá dice, necesito tu parte pastoral. Y yo ahí entré en crisis, porque yo digo, es mi mamá, yo no puedo ser pastora de mi mamá. Era como algo rarísimo, era como que yo digo, me tenía que salir del papel de hija y ponerme de pastora, y encima recién empiezo, no es que soy la pastora del año, ¿no? Esto es algo que recién estoy aprendiendo. Pero el Señor me dijo, no se está sujetando a vos, se está sujetando a la autoridad que yo te doy. O sea, se está sujetando a mí en realidad. Entonces ahí callé boquita y digo, bueno, no sé con qué me va a salir Normita, porque me podía salir con cualquier cosa. Pero nada, ahí fluyó lo que el Espíritu tenía que fluir, no sé si le sirvió o no, pero entendí eso, que en realidad uno se sujeta a la autoridad que Dios da, no a la persona. ¿Sí? Entonces eso llévalo a todos los rangos, ¿no? Porque también Dios pone autoridades gubernamentales, Dios pone a la policía, a todo lo que nos debamos. Un portero, les repito, un portero de la iglesia es la autoridad, es verdad. Entonces, por ahí el portero, el que viene a acomodarte a un lugar y vos no querés, al lugar de la silla, ¿para qué tema tocamos? Pero se le fue dado una autoridad, es decir, vos ubicás a la gente en los asientos. Entonces, aún en esas cosas finitas debemos sujetarnos, ¿sí? Entonces, el único lugar donde aprendo humildad es estar bajo autoridad. Hasta acá vimos estas 4 recursos, digo yo, porque son realmente cosas que nos sirven para poder llevar nuestra alma a esos lugares de reposo, esos lugares que descanse, ¿sí? Liberándola, sacándola de esos lugares estrechos y la llevamos a esos lugares espaciosos. ¿Cómo? Confiando, ¿sí? Gozándome, reposando y siendo humilde de corazón. Estas 4 cosas son el antídoto para poder atravesar estos tiempos difíciles en que tanto se levanta esta estrategia del enemigo, esta estrategia de la tiniebla, que es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad por temores, la ansiedad por las finanzas, la ansiedad por enfermedad, la ansiedad por el relacionarnos con el otro, ¿sí? Entonces, ¿Dios nos da la salida antes de la prueba? Claro que sí. Siempre nos da la salida. El tema es que estemos atentos y las utilicemos. Como decía mi mamá, busquemos
que esto ya está en nuestros depósitos. El gozo ya está en tu depósito, búscalo, busca esas palabras que deben unirse a esa fe que el Padre ya soltó sobre vos. Que tu fe se pueda unir a esas palabras de Cristo que Él ya soltó sobre vos desde la eternidad. ¿Sí? Descansá, reposá, tomate un tiempito. No te puedes tomar un día, bueno, tomate una hora, un ratito a la mañana para meditar, para llevar tus pensamientos en Él, para realmente contemplarlo. Y va a cambiar tu día, yo te aseguro que va a cambiar tu día, tu forma de ver las cosas, porque sos tan consciente de Cristo, sos tan consciente de Él, que las otras cosas se desvanecen, ¿sí? Y te parás en otra posición. ¿Por qué? Porque también pones el gozo por delante, lo pones al Padre, lo pones a Él por delante. Y si lo tenés a Él, tenés todo para solucionar lo que te esté pasando, ¿sí? Tenés todo lo que necesita tu alma escuchar, necesita tu alma sentir. Así que queríamos cerrar un poco este tiempo de conquista del alma entendiendo estos cuatro recursos que el Padre nos da para realmente salir victoriosos de toda situación. Pero no es para utilizar solamente en situaciones difíciles, sino es para aprender a vivir todos los días en esto, en confianza, en gozo, en reposo y en humildad. Es algo que debemos practicar día y noche y buscarlo. Buscarlo es un proceso para alcanzar, ¿sí? No es algo que te vas a levantar a la mañana y ya vas a estar gozoso, vas a estar confiado, no. Es algo que el enemigo quiere sacarte, ¿sí? Quiere sacarte la confianza, quiere sacarte el gozo, porque son armas poderosas. Cuando lo practicas, sale a la mañana. Cuando lo practicas, sale. Es así. Quiere sacarte el reposo como ocupándote todo el día de muchas cosas. Y obviamente quiere sacarte la humildad como haciéndote creer que vos podés estar por encima de Dios o ocupar el lugar que Dios tiene en tu vida, ¿sí? Entonces, si entendemos estos 4 tips, estos 4 recursos que el Padre nos da y lo practicamos y caminamos, vas a estar posicionado desde otro lado. Y lo único que busca el enemigo es sacarte de tu posición. Y siempre te vas a ver tentado a salirte de esa posición. Pero si tenés estas 4 cosas enfocadas, yo te aseguro que la posición no te la saca nada ni nadie. Porque es la posición que el Padre te dio para que estés en gozo, en confianza, en humildad y en reposo. ¿Querés? El micrófono, señora. Fue un gozo. Fue un gozo estar con vos. Me divertí mucho. Bueno, para cerrar, le voy a pedir a mamá, obviamente, que nos imparta de esto y que pueda realmente cerrar esta charla. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque realmente sin vos no seríamos nada. Padre, queremos primeramente pedirte perdón, porque muchas veces hemos querido ser más que vos. Nuestro protagonismo muchas veces nos ha llevado, Señor, a exaltarnos, como decíamos recién, Padre, y no es nuestra posición. Te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por no haber entendido y no haber entendido que esto es fácil, Señor. Es fácil, es ligera tu carga, Señor, lo dice tu palabra. Perdón, Señor, por habernos exaltado, perdón por habernos puesto en una posición que no nos correspondía. Perdón, Señor, por haber mirado al otro con altivez, por haber mirado al otro a veces hasta para humillarlo, Señor. Perdón por no haber estado en la posición que teníamos que estar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos, Señor, que vos sos bueno, Señor. Y que para siempre es tu misericordia y que vos siempre vas a tener la oportunidad, Señor, y el momento de estar con nosotros en el momento que nos arrepentimos, en el momento que te damos el lugar que te corresponde. Realmente, Señor, queremos conocer ese gozo y vivirlo, Señor. No solamente conocerlo, sino vivirlo. Y no solamente vivirlo, sino transmitirlo a otros, Señor. Porque para eso está el gozo tuyo, Señor, para ser transmitido. Señor, en esta noche queremos poner delante de tu presencia, Señor, todo lo que nos has hablado, Señor.
todos estos puntos en los cuales nos hemos parado en esta noche, Señor, y hemos entendido, Padre, que vos tenés un propósito y que vos querés que gobernemos sobre estas cosas, Señor. Que gobernemos sobre esa ansiedad que muchas veces se apodera de nosotros y no sabemos cómo salir. Pero en vos siempre hay solución, Padre. En vos siempre hay solución. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vos estés hablando a aquella mamá que en este momento quizás esté angustiada, esté con tristeza en su corazón porque sus hijos no están donde ella quisiera que ellos estén. Señor, trae confianza en ella. Señor, trae revelación de lo que vos decís de sus hijos, Señor. Traele seguridad en esas oraciones que como mamá van a estar soltando, Padre, en el nombre de Jesús, y que se puedan parar nuevamente, Señor, en estas posiciones, Padre. En la confianza, en el gozo, en la humildad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por todos los recursos que vos estás soltando. Te agradecemos, Padre, porque podemos entenderlo y porque no son recursos que no estén a nuestro alcance, Padre, porque vos estás a nuestro alcance. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, porque vos te lo mereces. Gracias, Padre, por todo esto que has soltado, por todo esto que desde el cielo, Señor, has transmitido a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, le damos final a esta serie que nos acompañó. Te agradezco, Ma, por acompañarme. Te agradezco por mantenerte en ese gozo que ha sido de sostén para mí, para mis hermanos y para tantos alrededor tuyo. Gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden que el miércoles que viene empieza también otra serie buenaza que yo sé que el Señor nos va a entregar. Te agradecemos, bendecimos tu hogar, bendecimos tu vida y que tengas paz del Señor. En ti sostienes las estrellas y mi corazón, el que es eterno, mi pasado borró, el perfecto Rey hoy habita en mí. Sostiene las estrellas, hoy levantamos a lo más alto, al que sostiene